Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en este arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy aquí grabando un 17 de agosto de 2026, o sea, no os imagináis el calor que tengo. Pero bueno, resistiendo. ¿A qué venimos hoy? Pues hoy quería repetir el analizando la canción porque en el pasado tuvo bastante éxito, así que hoy me apetecía hacer una repetición, pero en este caso de otra canción, aunque sí que comparten artista. En este caso la canción es del Chollín, que es un rapero español, en colaboración con Rosalén, y la canción se llama No es egoísmo. Ya lo dije en el episodio anterior, si no la habéis escuchado os recomiendo que la escuchéis porque es que no tiene nada que ver el leer las frases con escucharla realmente, con las voces, con la música, con los tempos, etcétera. Es una obra de arte para mi gusto, la verdad, pero como no la voy a poder poner porque me saltan los derechos de autor, por eso os digo que vayáis a escucharla cuando terminéis el podcast si no la habéis escuchado. Yo lo que haré será leer las frases que más me gustan y analizar un poquito de qué va la canción y qué podemos extraer, qué aprendizaje podemos extraer de esta canción. Así que vamos allá. Mirad, dice, llevo ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Y esta frase me gusta mucho decirla porque me parece un indicador que podemos añadir a nuestro termostato de ansiedad. Creo que una de las primeras cosas que pensamos cuando tenemos ansiedad es esta, es si lo estoy haciendo lo suficientemente bien, si voy a poder con esto y si esta vez no lo consigo o si soy buena hija o buena madre o buena, es decir, si soy suficiente. Por lo tanto, detectar esto para mí es súper importante porque aunque seguramente muchas veces te estás preguntando si podrías hacer más, si podrías esforzarte más, ser mejor amiga, trabajar más, ser mejor hija, etc, etc, etc. Lo jodido es que muchas de esas veces, o la gran mayoría de esas veces, ya estás haciendo un gran, gran esfuerzo, ¿no? O sea, estás dando muchísimo de ti, pero nunca parece suficiente. Entonces, independientemente de si tú puedes medir de forma objetiva si realmente es suficiente o no, la sensación interna de no ser suficiente genera mucha inseguridad y es interesante que estemos alerta y atentos a ver ese diálogo interno que nos estamos diciendo de nosotros mismos. Además, luego añade, siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho y ahí se me encendió la bombillita y dije, voy a preguntarle a ChatGPT para esta frase cuáles son las cosas más comunes que la gente siempre quiere hacer y no hace, para ver un poco qué frustraciones de vida tiene la gente, ¿no? Y mirad, ese viaje que siempre quisiste hacer, aprender un idioma, cambiar de trabajo, estudiar algo nuevo, montar un negocio, escribir un libro, empezar a entrenar, apuntarte a un deporte concreto, aprender a tocar un instrumento, irte a vivir a otro sitio, tener una afición solo porque te gusta, esta me encanta, conocer gente nueva, decirle algo a alguien que llevas años callándote, reconciliarte con alguien, enamorarte, tener hijos o decidir que no quieres tenerlos, pasar más tiempo con tus padres, ver más a tus amigos, hacer cosas solo, cuidarte más y lo peor es que tengo muchas más, ¿vale? Pero paramos aquí. De alguna manera esto está en nuestra mente, es decir, nos sentimos menos que otros o peores que otros por no haber conseguido hacer alguna de las cosas que hay en esta lista. ¿Dónde estamos poniendo el foco? Porque quizás yo, y hablo en lo personal, no viajo demasiado y llevo muchos años sin viajar. Pero si me centro en eso, igual me olvido de que gracias a no haber gastado X dinero durante muchos años, pude ahorrar y pude comprarme una casa que era lo que en ese momento estaba priorizando, ¿no? Entonces, si yo me centro en quejarme en lo que no estoy haciendo y cada vez que veo a otro que, pues yo qué sé, yo tengo amigos que la gran mayoría, de hecho, viajan 2 veces al año, tres, y algunos de esos viajes son eh,
importantes. Entonces, muchas veces me salta el automatismo de pensar: "Jolín, qué envidia", ¿no? Porque realmente lo envidio, es un deseo que yo tengo el viajar, pero a la vez pienso: "Pero no lo cambio por lo que tengo, por el tipo de vida que tengo y por lo que tengo, por lo que he decidido tener", ¿no? Entonces, creo que es importante darnos cuenta cuando nos quejamos de lo que no tenemos, de dónde estamos poniendo el foco y enfocarlo a lo que sí tenemos, a lo que sí estamos decidiendo y a lo que sí hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Pero vale, seguimos aquí. Voy a leer un párrafo un poco más largo, seguido, y ahora lo comentamos. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener mi rato para permitirme ser el centro y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. Es decir, siento que siempre priorizo mis responsabilidades y los deseos de los demás y me voy dejando a mí para después, ¿no? Y de alguna manera me da miedo olvidarme de mí, de tener mis propios momentos y hacer lo que quiero y no siempre lo que debo. Claro, en un mundo en el que trabajar es tan importante, porque a día de hoy el que no tiene un trabajo difícilmente puede subsistir o como mínimo ser independiente, ¿no? Y además cuidar a los demás también es muy importante, porque esos demás muchas veces son o personas que ya nos han cuidado y que han dado mucho por nosotros y que nos sentimos un poco en deuda, ¿no? De hacer y de esforzarnos por esas personas, o son personas que están en nuestro día a día y que nos nace del alma cuidarlos, o bien dependen de nosotros, un hijo, un animal que convive con nosotros y depende de nuestro cuidado, ¿no? Entonces, claro, todo eso es muy importante, dedicar tiempo al trabajo y dedicar tiempo a cuidar de los demás. Estamos de acuerdo en que es importante. Así que llegados a este punto, seguramente si yo te pregunto, mira, solamente tienes dinero para comprar una cosa y es un regalo para alguien a quien amas con todo tu corazón o un regalo para ti, ¿qué prefieres hacer con el dinero que tienes? Es probable que digas regalárselo a esa persona y quizá no, y ambas respuestas son correctas, o sea, no estoy aquí para juzgar eso, pero el hecho de que decidas que prefieres regalárselo a otra persona siempre y no exista un equilibrio entre lo que haces por los demás, y es que el ejemplo este de regalar algo material, pues al final no tiene mucho que ver con la realidad, sino era un ejemplo para que tú veas que es muy fácil entrar en el para los demás. No, 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 para los demás, ni me lo pienso. Si es regalarle una pulsera a mi marido o comprarme una pulsera para mí, me hace mucho más ilusión regalársela a mi marido, porque me hace ilusión. Pero también es importante que te pongas a ti en algún lugar, no te digo en primer lugar siempre, pero que estés ahí, que estés ahora para ti, ahora para mí, ahora para ti, ahora para mí, que haya un equilibrio, ¿no? Y lo que decía, no tiene que ver con el dinero y con las compras, es cómo le hablo a mi mejor amiga cuando está triste y cómo me hablo a mí cuando yo estoy triste. Cómo le hablo a mi marido o a mi hermano cuando fallan, cuando las cosas les salen mal y cómo me hablo a mí cuando las cosas me salen mal. ¿Se entiende el punto? Seguimos. Dice, el mismo peso a veces pesa más y a veces pesa menos. Si sé que estoy cargando con lo máximo que puedo, ya está, no tengo que exigirme más, a ver si aprendo, que soy una persona, que no soy un sueldo, que no es sensato esperar que salga todo perfecto, que no está bien tratarme a mí peor que trato al resto. Y esto es a donde quería llegar. Está diciendo varias cosas muy importantes y las voy a dividir en puntos para que las analicemos. Uno, hay días en los que puedo con más y días en los que puedo con menos. Y eso no significa que yo esté haciendo las cosas mal. Esto me parece muy importante de metérselo en la cabeza, de grabárselo. Dos, si hoy estoy dando todo lo que puedo, ya es suficiente. Aunque mi todo de hoy sea menos que el de ayer. No pasa nada. Tres, mi valor no depende de lo que produzco, de cuánto trabajo o de cuánto dinero gano. Esto también es muy importante y muy ligado a la ansiedad de rendimiento, que podríamos hacer un episodio al respecto porque justamente estoy viendo ahora como es época de vacaciones, estoy viendo mucha gente publicando que no sabe qué hacer cuando tiene vacaciones. De hecho, hay un episodio en el podcast que dice, tengo más ansiedad cuanto más tiempo libre tengo.
Y ahí ya hablábamos un poquito de esta ansiedad de rendimiento, de por qué nos cuesta tanto parar y descansar, ¿no? Si tenemos muy asociado mi valor a lo que hago, cuando no hago nada, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Entonces, esto es también un tema muy interesante. Punto número 4, no puedo pretender que todo me salga perfecto. Esto sería ideal creérselo de verdad, aunque muchas veces pensamos, bueno, no puedo pretenderlo, pero si lo consigo, pues mejor que me salga perfecto. Y la última, y para mí la más potente, ¿por qué tengo una comprensión infinita con los demás y conmigo soy una cabrona? Esto hablando mal, ¿eh? Ya sabéis, que este espacio, esto no estamos saliendo en la tele en prime time, estamos aquí de tú a tú. Y claro, esto es lo que veníamos diciendo. Si hicisteis el reto de los 7 días, hay uno en concreto en el que practicábamos esto. En el día 5 teníamos un roleplay en el que hablábamos con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga en un modo ficticio. Él nos iba contando sus problemáticas y nosotros aplicábamos un diálogo comprensivo, lo sacábamos de la anticipación, bueno, una práctica, ¿no? Para después coger nuestro diálogo interno y aplicar esa misma comprensión, esa misma paciencia, ese mismo cariño, aplicarlo con nosotros mismos. Y ahí nos dábamos cuenta de lo difícil que es, o sea, lo fácil que es aconsejar a otro desde el cariño y la comprensión y lo difícil que es poner esas mismas palabras para mí. Entonces, esto, os digo una cosa, esto se entrena, esto se practica. No, solo no llega, porque no porque no queramos o seamos peores con nosotros mismos, sino porque lo tenemos automatizado. O sea, es un patrón que hemos aprendido a ser así desde hace muchos años, muchos años, muchos años. Y una cosa que te sale tan automática, si tú no empiezas a practicarlo diferente y a entrenarlo diferente todos los días o con una frecuencia bastante alta, es poco probable que vayas a cambiar esa forma de pensar. Entonces, si empezamos a vivir constantemente creyendo que somos peores en algo nosotros, que nos falta algo, que somos menos capaces, que somos menos felices, no vamos a poder estabilizar la balanza y poder darnos el lugar que nos merecemos hacia nosotros mismos. Y siempre lo digo, eres la persona con la que más tiempo vas a pasar de toda tu vida. Así que deberías de ser la persona a quien más quieres, a quien mejor tratas y la persona que mejor te cae. Hay mucha gente que dice, no, si yo sé que conmigo misma o conmigo mismo no podría convivir. Pues ¿por qué quieres eso para otra persona? ¿Por qué haces convivir contigo a otras personas? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no te planteas qué es lo que tienes que hacer para que los demás sí que quieran convivir contigo, ¿no? Porque al final vas a tener que aguantarte toda la vida, va a haber momentos en los que vas a estar solo y ahí va a ser cuando tengas que convivir contigo. Entonces, no caerte bien es un grave problema. Por lo tanto, para caernos bien, lo primero que tenemos que hacer es tratarnos bien, ¿no? Si no, o sea, a mí no me puede caer bien mi jefe si no para de fustigarme con el látigo, ¿no? Pues si yo me fustigo con el látigo, ¿por qué me voy a caer bien? Seguimos con el estribillo que dice, no es egoísmo si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo, no me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo. Y esto me parece un buen mantra, algo que podríamos repetir todas las mañanas, ¿no? Aquello que te levantas, te lavas la cara, estás allí delante del espejo, vas a empezar el día y puedes decirte mentalmente, dedicarme un tiempo para mí no es egoísmo, es mi salud, lo necesito. Cambia la palabra, cambia la frase como te dé la gana, pero a lo que me refiero es si pudiésemos pensar todos los días y recordarnos todos los días que dedicarnos tiempo no es egoísta, y esto sobre todo porque, mirad, yo al final no tengo hijos, vivo más o menos la vida que quiero, en el sentido de que no tengo personas que dependan de mí, al final hago mi día, lo monto como más o menos me apetece, pero cuando hay, bueno, pues los papis, ¿no? Que tenéis hijos de por medio o personas que están cuidando a pues ancianos o X situaciones de la vida, te tienes que abandonar un poco para dar más a los demás. Y con un poco no significa que te tengas que abandonar del todo, porque eso lo veo muchísimo. Mucha gente con hijos que no se permite por no conectar con el sentimiento de culpa, no porque no tengan tiempo o porque X motivo, sino literalmente porque les
hace sentir culpables tomar decisiones que les beneficien a ellos y que no beneficien a su hijo. Por ejemplo, voy a dejar a mi hijo, pues no lo sé, 2 horas con un cuidador para irme a no sé dónde, ¿no? A desconectar, a pasear por la naturaleza. Suena feo, se ve mal. De hecho, va a haber mucha gente, incluso tus propios padres o gente de tu propia familia, que te va a juzgar y que te va a decir que a quién se le ocurre, que tú, qué tal, que qué mala madre, qué tal. Entonces, este tema es muy complicado cuando hay otras personas que dependen de nosotros. Pero es que, lo repito, no es egoísmo. Dedicarme un tiempo es salud, es lo que necesito. Tratarme con cariño a mí para poder respirar, poder calmarme, poder estar en mi centro y poder dar lo mejor de mí hacia los demás. En una formación de negocios que hice, que fue un poco desarrollo personal y demás, que fue súper potente, nos insistían mucho en que el mejor regalo que le puedes hacer a tus clientes, pero en este caso a tus amigos, a tus padres, a cualquier persona que esté a tu alrededor, es ser tu mejor versión. Es decir, si tú eres altruista con los demás, si eres respetuoso, si eres cariñoso, si eres tu mejor versión, eso es un regalo para los demás. Entonces, ¿cómo puedo ser yo mi mejor versión si no me permito tener X minutos al día en los que parar a respirar y conectar conmigo? Porque si a mí me gusta ir al gimnasio, yo no puedo dejar de ir al gimnasio. Evidentemente estamos hablando no de un día, sino es que ahora soy una persona que va al gimnasio cada día y de repente tengo un hijo y no voy más. ¿Qué va a pasar? Pues ya te lo digo yo lo que va a pasar, que de aquí a 3 meses estaré arrancándome los pelos y tirándome por la ventana. Porque si yo necesito entrenar y es algo que está en mi día a día, igual que el que necesita tocar el violín, porque lleva tocando el violín toda su vida y cada vez que coge el cacharro, que no sé cómo se llama, el el eso, ya me entendéis, lo que toca el violín, se siente que, deja ahí todo su estrés, o el que se va una vez a la semana a darse un masaje al fisio o bla, 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 si yo dejo de hacer eso, que es mi rutinita, cada uno tiene su manera de soltar el estrés, de canalizar pues todo lo que lleva cargando durante la semana, todas las responsabilidades. Y eso no es egoísta. Diferente es que todas las decisiones que tú tomas a lo largo de la semana sean para mejorar tu vida y no aporta nada a la de los demás, a la de tu mujer o a la de tus hijos o a la de tus amigos, ¿vale? No, pues equilibra un poco, porque al final, si dejas de cuidar a esa gente va a dejar de cuidar de ti, ¿no? Pero encuentra un equilibrio, no te quedes tú a lo último de todo, porque entonces no les estás dando tu mejor versión. Entonces estás con tus hijos todos los días, pero eres un amargado, que desde que entra por la puerta está enfadado, echándoles bronca, pues no me sirve, ¿no? Casi que prefiero que vengas menos, pero que el rato que estés con ellos estés súper feliz, pensando en que mañana tienes tu día de irte con tus colegas al bar a echarte un café o unas cervezas o lo que sea, ¿no? Es decir, no perdáis lo que os hace felices. Mirad, seguimos aquí porque viene una parte muy, muy importante y de esta parte haremos un episodio entero más adelante. Y dice así, es muy curioso, pero me he dado cuenta de algo. No siempre me hacen feliz las cosas que he deseado. Quiero alcanzar un hito y lo tengo muy claro, pero luego llega y no era para tanto. Lo que está describiendo es algo que nos pasa muchísimo y suele ser una frase del estilo: cuando consiga esto, entonces sí, ¿no? Cuando tenga ese trabajo, cuando gane más, cuando consiga ese cuerpo, cuando tenga pareja, cuando compre esta casa, cuando llegue a X seguidores en Instagram, cuando supere la ansiedad, cuando bla, 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 bla. Y entonces llega, lo consigues, te hace ilusión, quizá muchísima ilusión, pero pasa un tiempo y piensas, bueno, ya está, esto era, ¿no? Porque muchas veces sobreestimamos cuánto va a cambiar nuestra vida cuando yo alcance este objetivo. Eso por un lado. Y nos acostumbramos a lo que hemos conseguido y enseguida queremos una nueva meta, porque realmente estar persiguiendo una meta es lo que nos da ese aliciente, ¿no? Y a veces se nos pasa la vida persiguiendo el siguiente lugar al que llegar y se nos olvida vivir en el lugar en el que ya estamos. Esto seguro que te habrá pasado miles de veces. Yo, sin ir más lejos, antes os he hablado de que estuve una época ahorrando para poderme comprar esta casa y, jolín, fue una época dura porque al final pues no salíamos a cenar, no teníamos planes, no viajábamos, no hacíamos prácticamente nada, hacíamos todo lo más barato posible con tal de no gastar y ahorrar. Muchas veces me ponía muy negativa del estilo, jolín, es que si tengo que estar así X años, es que esto no va a ser sostenible, etc, etc, etc. Pero luego pensaba,
disfruta de esto, disfruta de este momento, sácale el jugo, aprende, o sea, saca la creatividad de aprender a divertirte aún sin tener dinero, porque vale, no tienes dinero porque lo estás ahorrando, pero si no lo tuvieras porque suben los precios del alquiler o te quedas sin trabajo o yo qué sé ¿qué pasa? ¿No sabes divertirte? ¿No sabes ser feliz? No. Búscate la manera de ser feliz con la situación que tienes. Y entonces me repetía a mí misma y casi todos los días, y se lo decía a mi marido, le decía, tenemos que ser felices ahora. No quiero que tengamos en mente que seremos felices cuando compremos la casa y cuando lleguemos a la casa. Quiero que estemos felices ahora y que estemos disfrutando de esto, porque imagínate que nunca llega a la casa, que no podemos ahorrar o que nos morimos antes o que ese dinero que hemos ahorrado, pues yo qué sé, alguien enferma y tenemos que invertirlo en otra cosa, entonces se nos derrumbaría el mundo, ¿no? Si todo dependiese de ese objetivo. Por lo tanto, sí, está muy bien ese objetivo, pero vamos a ser felices ahora, ¿sabes? Con lo que tenemos. Incluso si tenemos que ahorrar un poquito menos para permitirnos en el día a día ir un poco más holgados y hacer alguna cosa que de repente nos apetezca, pues lo hacemos sin dejar de lado, obviamente, el objetivo que tenemos, ¿no? Y os digo que me gustaría hacer un episodio sobre esto porque este tema es enorme. Creo que se mezclan muchas cosas. La primera es que idealizamos el futuro, lo idealizamos de una manera, bueno, nos imaginamos cómo nos sentiremos cuando consigamos eso y es como, guau, es que cuando consiga ese ascenso o es que no, cuando tenga la carrera, entonces sí, porque entonces idealizamos el futuro y generamos unas expectativas enormes, que de ahí es lo que os decía, ojo con frustrarte si luego ese objetivo de repente cambia, porque la vida es larga, es corta, pero entre comillas, ¿no? Siempre es muy relativo eso, pero si te paras a vivir en el día a día, la vida es larga. Es decir, hacer un plan para de aquí a 3 años, la vida te puede haber dado 14 vueltas por el camino. Entonces, está bien tener ese plan, pero seamos flexibles. Tengamos en cuenta que puede no llegar, puede cambiar, podemos cambiar de opinión por el camino, podemos, o sea, pueden pasar mil cosas. Entonces, idealizar el futuro nos puede servir para darnos ilusión y ser un poco ese motor que nos impulsa, pero ese motor se acaba apagando por el camino, porque conforme van llegando los días y la cosa no llega, entonces creo que lo ideal es, ok, sí, tener un objetivo y cierta ilusión como motivación es genial, pero aprende a ser feliz ahora también, con lo que tienes ahora, y a aceptar de alguna manera que quizá ese escenario no llegue y que aún así podrías ser feliz igualmente. Porque después cuando conseguimos el objetivo sentimos el subidón y nuestro cerebro se acostumbra muy rápido a esa nueva realidad. Y esto se relaciona con la adaptación hedónica. Por eso el pensamiento de cuando consiga X seré feliz suele ser una trampa. Llegas a X, se convierte en tu nueva normalidad y aparece Y. Entonces eres un ratón dando vueltas, ¿verdad? Así que me parece muy necesario un episodio que nos responda a la pregunta de por qué conseguimos cosas que llevábamos meses o años deseando y poco después volvemos a sentir que nos falta algo. Y bueno, llegamos al final mencionando el fragmento con el que la reina Leticia abrió el acto institucional del Día Mundial de la Salud de 2023 y dice así: hago lo que puedo, llego a lo que llego, y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no te valoran que lo has intentado. Lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? Mirad, este trozo me parte el alma porque me identifico mucho con este fragmento y me ayuda mucho a ver dónde está el problema aquí. Yo me emociono enseguida cuando escucho frases de este estilo, porque hay una parte de mí que se identifica mucho y que piensa exactamente esto, de, oye, si siempre doy mi 100%, ¿no? Lo hago todo o intento hacerlo todo de la mejor forma posible en base a lo que tengo en cada momento, pero, jolín, porque hay ciertas personas en mi vida que no ven eso, que no ven lo mucho que lo intento constantemente, ¿no? Y eso me hace sentir muy, muy mal, sobre todo porque esas personas son muy importantes para mí y duele exactamente eso, sentir que no te ven, que no ven tu esfuerzo, que no valoran de ti lo que tú crees que son tus fortalezas. Pero justo cuando me pongo así de triste, rebozándome en el ¿por qué no me ven? ¿Por qué no me...? Digo, uy, 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 ¿qué está pasando? Esto es un poco de necesidad de validación externa, de que nos den un poco la palmadita, ¿no? ¿Por qué estoy necesitando esto? ¿Por qué necesito que los demás me digan lo bien que lo estoy haciendo o lo mucho que me estoy esforzando? Entonces digo, no, no, vale, ya me lo digo yo, que yo lo vivo y yo lo sé y mi vara de medir es la correcta para determinar mi valía, no la de los demás.
Entonces me doy yo mi palmadita en la espalda y me digo, mira, eres estupenda, eres increíble, lo has hecho genial y sé, porque vivo en ti, que todo lo que haces lo haces de corazón, que lo haces con tu mejor intención, aunque muchas veces otras personas que no saben tu realidad vayan a entrar a juzgar qué resultados estás teniendo o lo que ven desde fuera. Nunca nadie va a ver lo que tú haces, porque eso solamente lo vives tú, en base a lo que a toda tu experiencia completa. Los demás solo van a ver una parte. En tu trabajo van a ver si hoy hiciste pues tu objetivo o no lo hiciste, pero no van a ver que te quedaste muy, 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 muy cerca, pero no dormiste nada porque tenías al niño llorando, tuviste que salir corriendo al veterinario porque tu perro se puso a vomitar como un loco, encima pillaste un atasco y bla, 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 y que aún así, a pesar de todo eso, casi llegas al objetivo que te habían puesto en el trabajo. No van a ver eso. Tu jefe lo que va a ver es que no lo has conseguido, punto. Entonces, ¿quién tiene que validarte? ¿Quién tiene que darte esa palmadita en la espalda? ¿Quién tiene que aprobar que lo que estás haciendo es correcto o no? Tú. Fin. O sea, ahí no hay negociación que valga. Eres tú, no es nadie más. Y esta necesidad de aprobación o de validación externa me parece muy peligrosa, al menos a mí, que me he permitido durante muchos años que me haga mucho, mucho daño, y es importante reconocer cuándo estamos necesitándolo. Así que os diré una cosa, quedaos con esta frase de por qué han pensado que lo haría bien todo el rato y reflexionad, ¿quién piensa que lo harás bien todo el rato? ¿Quién es esa persona que no te permite que falles? ¿Quién es esa persona que te castiga cuando fallas? Porque sabéis la respuesta y no hace ni falta que lo diga, ¿verdad? Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que esta canción os haya hecho reflexionar tanto como a mí, porque creo que tiene frases pues de estas que escuchas y dices, joder, esto me pasa a mí, ¿no? Y sobre todo si tuviera que quedarme con algo de todo lo que hemos hablado, sería precisamente con dedicarte tiempo, cuidarte, darte un respiro y pensar que todo esto que estamos hablando no es egoísmo. Este domingo 23 tendremos una nueva meditación de gratitud. Creo que es importante que tengamos varias meditaciones de este estilo en el podcast para que podáis volver a ellas cuando la necesitéis, o bien para trabajar la gratitud, porque realmente es muy poderoso y te ayuda pues, a ser más positivo y vivir en el presente con más intención, o bien porque os estáis iniciando en algunas meditaciones y la meditación guiada os puede ayudar. Y si eres de quienes no hacen las meditaciones, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con el episodio número 43, en el que vamos a hablar de cómo salir de la zona de confort. ¿Qué es realmente esa famosa zona de confort? ¿Por qué nos cuesta tantísimo salir de ella? Y sobre todo, cómo empezar a hacerlo sin esperar a que desaparezca el miedo. Haremos ejercicios prácticos que podamos empezar a hacer pues, desde casa para ampliar esa zona de confort y ganar confianza en nosotros mismos. Y os recuerdo rápidamente, si queréis acceder a contenido exclusivo del podcast y a los episodios de Dedicar a la Ansiedad entre nosotros, tenéis el enlace para suscribiros en la descripción del episodio por 3 euros al mes. Los suscriptores podréis enviarme vuestras preguntas, dudas, contarme vuestro caso a través de un formulario que os compartiré por correo y las iremos tratando en episodios exclusivos. Muy importante, cuando os suscribáis, marcad la opción de compartir el correo electrónico conmigo, porque si no, no podré enviaros el formulario y no podréis enviarme pues la consulta o la duda o la experiencia, anécdota, etcétera, que queráis enviarme. Y además de los episodios de Entre Nosotros, iré compartiendo otros contenidos exclusivos del podcast para los suscriptores. Así que nada, cuidaos mucho, trataos con un poquito más de mimo y recordad, no es egoísmo. Ahora sí que sí, yo me marcho, te abrazo y te deseo una enorme paz.